Nueva vez junto a ustedes para continuar nuestra serie de Apocalipsis. Estudiamos durante varias presentaciones el mensaje de los tres ángeles, capítulo 14. Así que ahora vamos a estudiar dos capítulos, capítulos 15 y 16. Y es interesante que podamos tomar en consideración que cuando estudiamos los capítulos de Apocalipsis 12, 13 y 14, el capítulo 12 notamos un afán marcado del dragón en perseguir a la mujer, Satanás tratando de destruir la iglesia. Ese es el enfoque del capítulo 12, el dragón que persigue a la mujer. El capítulo 13 presenta entonces las estrategias que va a usar el dragón usando las naciones, la primera bestia, la segunda bestia, usando estos poderes políticos, religiosos y políticos para lograr sus objetivos. Y es lo que nos presenta el método coercitivo que se va a establecer para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia. El capítulo 14 es como el inicio de una respuesta, donde el Señor envía ese mensaje triangelical como una advertencia final, un llamado primero en el primer mensaje y en los otros dos mensajes una advertencia final al mundo para que no adore a la bestia. Y ahora en los capítulos 15 hasta el 18 vamos a ver las consecuencias de las personas que deciden finalmente seguir en el sendero de la adoración de la bestia. Así que les invito a que podamos iniciar este recorrido por los capítulos 15 y 16 del libro de Apocalipsis. Como cada capítulo lo vamos a hacer versículo por versículo hasta completar estos dos capítulos. Las 7 postreras plagas de Apocalipsis. Vamos a estudiar los capítulos 15 y 16. El capítulo 15 comienza diciéndonos: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. El libro de Apocalipsis es fascinante porque tiene un juego entre simbología y realidades. ¿Qué es simbólico, qué es real? Lo determina muchas veces el contexto de lo que estamos leyendo. Hay mucha simbología a través del libro, pero cuando llegamos al tema de las plagas, vamos a ver que aquí hay una mezcla de símbolo-realidad. ¿Son literales las 7 plagas? Vamos a ver los detalles en la medida que vayamos avanzando, pero el contexto define que son literales lo que va a pasar en la mayoría de las plagas. Y el mismo contexto nos va a definir en qué aspecto alguna de las plagas no hace una alusión literal, sino simbólico. Y como hemos dicho, vamos a ir viendo punto por punto para entenderlo. Pero comencemos con lo que dice el versículo 1. El versículo 1 nos está diciendo: vi una señal grande, 7 ángeles. Cuando hablamos de ángeles en la Biblia, estamos hablando de esos seres que están al servicio de Dios. Y en el libro del Sabe Toda la Gente, página 650, nos dice: bajo las órdenes de Dios, los ángeles son todopoderosos. En una ocasión, en obediencia a la orden de Cristo, mataron en una noche a 185,000 hombres del ejército asirio. ¿Qué está diciendo el Sabe Toda la Gente? Se está diciendo que esos ángeles, cuando están actuando bajo la orden de Dios, son todopoderosos porque Dios le está dando todo el poder para que ellos ejecuten lo que el Señor le ha enviado a hacer. Y cuando estamos hablando aquí de que son todopoderosos, es porque están actuando en nombre del Todopoderoso y tienen toda la autoridad y la hegemonía y el poder que el Padre le ha entregado a ellos para ejecutar sentencias. Así que estos 7 ángeles que estamos viendo vienen justamente a derramar la ira de Dios. ¿Qué son estas plagas? Estas 7 plagas son una manifestación de la ira de Dios. El concepto de la ira de Dios en la Biblia, ¿cómo se utiliza? En el Antiguo Testamento es frecuentemente simbolizada por beber el vino de la copa de Dios. Usted puede buscar algunos de los textos que he colocado en pantalla y puede ver cómo se utiliza
esa expresión a través de toda la Biblia. La ira de Dios se simboliza con beber el vino de la copa de Dios. Se dijo que una persona impía beberá de la ira del Todopoderoso en Job 21:20. Ahora, si vamos al profeta Ezequiel, vamos a encontrar lo que dice de la siguiente manera, hablando de lo que iba a sufrir Samaria. Dice lo siguiente: así ha dicho Jehová el Señor, beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Y sigue diciendo el verso 33. Serás llena de embriaguez, de dolor, por el cáliz de soledad y de desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Dios va a derramar la copa de que de la ira de él sobre esta Samaria que se ha extraviado completamente. Recuerden que Samaria era la capital de las 10 tribus y las 10 tribus fueron finalmente destruidas. Las 10 tribus desaparecieron. Cuando fueron tomadas, los que quedaban allí en Samaria lo esparcieron por las naciones asirias. Entonces desaparecieron las 10 tribus, solo quedó Judá y Benjamín. Pero aquí está hablando de lo que iba a pasar cuando se derramara la ira, el cáliz de la ira de Dios sobre Samaria. Esta expresión metafórica aparece en otras partes del Antiguo Testamento también, como en Salmo 60, en Jeremías 25:15 y otros textos. Jesús usó la misma figura del lenguaje al referirse a sus sufrimientos en la cruz. Cuando iba a ir a la cruz, él primero se fue al Getsemaní y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuál copa era la que Jesús iba a tomar en la cruz del Calvario? La copa de la ira de Dios. La copa de la ira por el pecado. Cristo iba a cargar el pecado. Y al cargar el pecado iba a tener que beber entonces, o sea, entiéndase, sufrir la paga del pecado. Entonces, cuando hablamos de las copas que hay que beber cuando es Dios el que derrama las copas de la ira de Dios, estamos hablando de la justicia divina que se manifiesta contra el pecador. Cuando Cristo está clamando: si es posible, pase de mí esta copa, yo no quisiera beber de tu ira, Padre, porque yo sé lo que eso significa. Pero finalmente Jesús dijo: no sea como yo quiero, sino como tú. Y gracias a esa decisión de Cristo, tú y yo hoy tenemos perdón y salvación. Porque Cristo pagó lo que demandaba la ley, la vida del pecador. Cristo sufrió por nosotros, murió por nosotros, pagó el precio del pecado, bebió esa copa para que cuando aceptamos su sacrificio, tú y yo no tengamos que beber la copa de la ira de Dios, porque ya Cristo la bebió por nosotros. Entonces, la copa de la ira de Dios que está mencionando la palabra de Dios es esa justa indignación que el Señor tiene. Así se explica en Apocalipsis. Por ejemplo, hay dos palabras griegas que se utilizan. En el capítulo 14, verso 10, aparece tumos, es ira, furia. Pero aparece otra palabra que es orgé, que es enojo. Tumos es una indignación fuerte o apasionada o enojo, mientras que orgé denota una demostración del desagrado e indignación justa. Orgé es la palabra usual para el enojo divino en el Nuevo Testamento. Especialmente Pablo lo utiliza en varios textos en Romanos y en Colosenses. Sin embargo, en Apocalipsis, tanto tumos como orgé se usan para la ira escatológica de Dios. Las dos palabras se usan juntas en la Septuaginta, así como en Apocalipsis, con el propósito de intensificar la realidad de la ira de Dios que se manifiesta en el juicio. Ese juicio de Dios que se va a manifestar en ocasión de cuando Él ejecuta una sentencia es una ira que está enmarcada no como un enojo loco como lo tienen los seres humanos. De hecho, la ciencia médica ha definido que cuando una persona está airada, está fuera de sí,
Una persona bajo la ira está en un momento fuera de su encaje normal y por eso dice y hace cosas que nunca haría en condiciones normales. No es esa la ira de Dios. La ira de Dios, el enojo que viene de parte de Dios es contra el pecado. Y si en una persona que decidió seguir esta vida pecaminosa se encuentra pecado, entonces Dios tendrá que ejecutarlo sobre esa persona, pero su indignación es contra el pecado donde éste se encuentra. Y es justo porque Dios ha hecho todo lo que está a su alcance para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante que podamos ver esto antes de entrar en los detalles de las plagas, para que podamos entender la justicia de Dios y por qué Dios está derramando estas 7 postreras plagas sobre la humanidad. Apocalipsis 19:15 nos dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí aparece una vez más la expresión el vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, el Señor va a derramar ira, va a derramar su justo juicio sobre las naciones por lo que ha sucedido a través de la historia y por la decisión que han tomado finalmente de ir en contra de Dios y a favor del enemigo. El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer, y cuando él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. Cuando los rayos de la ira comiencen a caer, finalmente no habrá tregua. Porque cuando comiencen a caer las 7 postreras plagas, ya se terminó el tiempo de gracia. El verso 2 del capítulo 15 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Una visión ahora acerca de los que han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Recuerden cómo lo presentaba el capítulo 13, que nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca. Y se persigue al pueblo de Dios y se quiere obligar a las personas a forzar sus conciencias y que todo el mundo adore a la bestia. Pero este grupo decidió que Cristo es lo primero, lo más importante y lo mejor en sus vidas, y que han estado dispuestos a entregar sus vidas hasta la muerte. Así que ahora se ve a ese grupo victoriosos con arpas, los salvados alcanzando la victoria. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. La ira de Dios es lo que se derrama, pero estos santos están diciendo: tus juicios se han manifestado. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces en esta parte del capítulo 15? Que la ira de Dios es justa, que cuando se derrama la ira de Dios, lo que se están derramando son los juicios justos de Dios sobre la humanidad. Es casi totalmente compuesto el cántico de estos salvados de frases del Antiguo Testamento. Grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. Todas estas expresiones, lo registra Ranko Stefanovic, dice, son expresiones que están tomadas del Antiguo Testamento. La primera del Salmo 111, la siguiente del Deuteronomio 32:4, y así cada una de ellas. Lo que están cantando estos redimidos que alcanzaron la victoria es justamente lo que el Antiguo Testamento ha estado mencionando acerca de quién es Dios, su grandeza. El cántico de los redimidos, así lo expresa con frases tomadas todas
del Antiguo Testamento. Una nota muy interesante que debemos tomar en consideración, tomado del libro Consejos sobre Salud, página 375, que dice: Él sabe si aquellos serán capaces de soportar o no la prueba que vendría sobre ellos si viviesen. Él conoce el fin desde el principio. Muchos serán llamados a descansar antes de que la ardiente prueba del tiempo de angustia venga sobre nuestro mundo. ¿Qué está diciendo esta cita inspirada? Que hay personas que no van a soportar las pruebas finales. Y entonces Dios lo va a poner a descansar antes de que se manifiesten estos momentos duros y difíciles que vienen para la humanidad. Dios sabe hasta dónde puede llegar cada uno, y a sus hijos fieles, entonces cuando ve la situación en que están, alguno lo va a poner a descansar. Así que la muerte no siempre es una derrota, todo lo contrario. Lo que entendía el enemigo cuando persiguió a la iglesia en los primeros 3, 4 siglos era que matando a los cristianos iba a acabar con el cristianismo. Sin embargo, esa sangre de los mártires fue una semilla que creció para muchas personas. Aunque ahora no habrá una semilla que crecer porque se habrá acabado el tiempo de gracia, pero esos santos que mueren, cuando mueren ya están sellados para salvación. Ya nadie los puede arrebatar de las manos del Señor, porque murieron y su decisión de ser fiel está sellada y nadie la puede quitar, nadie la puede cambiar. Por lo tanto, la muerte de un hijo fiel de Dios es una victoria para Dios, no una derrota. En el verso 5 dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Qué se está viendo ahora? En el cielo, el templo del tabernáculo. ¿Dónde más se vio una expresión similar? En el capítulo 11. Ya lo estudiamos. En el capítulo 11 se vio el tabernáculo de Dios y se vio el lugar santísimo, se vio el arca del pacto. Ahora se ve en el cielo el templo del tabernáculo de Dios. Y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Esta descripción que está haciendo es que esos ángeles salen de la presencia misma de Dios. El templo que se está viendo aquí es el templo celestial. Es la morada misma de Dios, es el trono de Dios. Es desde allí de donde están saliendo estos 7 ángeles con las 7 plagas y vienen para derramar estas 7 copas de la ira de Dios. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Así que la simbología de las copas es la simbología de la ira de Dios, la justa ira de Dios, la justa indignación de Dios por la maldad del hombre, por el pecado que se ha acumulado en la humanidad. El verso 8 dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. La referencia que nos da en el Antiguo Testamento cuando el templo se llenaba de humo era cuando el sacerdote dentro del templo se manifestaba la gloria de Dios. Cuando se manifestaba la gloria de Dios, entonces se veía esa nube que bajaba y arropaba el templo, y entonces ya nadie podía estar allí. Así que cuando se está hablando aquí de que el templo se llena de humo por la gloria de Dios, se está haciendo una alusión a lo que pasaba cuando se manifestaba la gloria de Dios en el templo, en el tabernáculo del desierto. Entonces, ¿qué es lo que quiere referirse en Apocalipsis capítulo 15? Lo que está diciendo es que Cristo termina su labor como intercesor. Lo que está diciendo aquí es que cuando el templo se llena de humo por la gloria de Dios, es que Cristo concluye su intercesión por la humanidad. Y ya no más. Todos se han decidido. Así que como cada quien tomó una decisión, Cristo le dice al Padre: Padre, ya no hay más nadie a quien esperar. Todos se decidieron. Este grupo me recibió, este grupo me rechazó. Mi intercesión no va a beneficiar a más nadie. Concluyo mi intercesión. Y entonces se llena el templo de la gloria de Dios,
y entonces se le entrega la encomienda a los 7 ángeles, y los 7 ángeles vienen a cumplir con derramar la ira de Dios sobre la humanidad. Es lo que nos está presentando este versículo 8. Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se anunciará solemnemente: el que es injusto, sea injusto todavía. Apocalipsis capítulo 22, verso 11. Entonces, el espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra. Simbolizado en Apocalipsis con 4 ángeles que retienen los vientos de las pasiones humanas, de la maldad humana. Hay ángeles de Dios, allí está el Espíritu de Dios reteniéndolo en lo que se termina la predicación del Evangelio. Cuando se termine la predicación del Evangelio y todos hayan tomado una decisión, se retira el Espíritu de Dios de la tierra. Esos ángeles poderosos de Dios dejan esa intercesión, se desenfrenan las pasiones humanas y el hombre va a llegar a los extremos en el pecado. Este mundo no ha llegado a un colapso porque el Espíritu de Dios y los ángeles de Dios retienen todavía las pasiones de los hombres. Pero cuando se retire el Espíritu de Dios, esta tierra se va a convertir en un caos. Y así es que comienza este proceso de las 7 postreras plagas. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Recuerden que previo a que termine el tiempo de gracia, hay una persecución contra los santos. Será el decreto de muerte. Todo eso viene previo a la finalización del tiempo de gracia. Pero cuando finaliza el tiempo de gracia, claro, los hijos de Dios van a estar siendo perseguidos, van a tener padecimiento, pero Dios no los va a abandonar. Ese es el contexto en que se van a derramar las 7 postreras plagas. A esos que están persiguiendo al pueblo de Dios, entonces van a ser retenidos, detenidos y castigados por lo que han hecho contra los hijos fieles del Señor. Cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podría describirla. Y esto es espeluznante. Cuando nosotros miramos lo que está diciendo este versículo, realmente tiene que ponernos a meditar seria y profundamente. Porque lo que está diciendo este versículo es que lo que va a pasar en la humanidad, nadie ni siquiera se lo imagina. Ni siquiera tienen una idea de a dónde van a llegar las pasiones humanas desenfrenadas, el índice de violencia. Las personas que van a ir a quitarle la casa, a sacar a otro de allí, a matar a todos y a quedarse con sus propiedades. Esas cosas se han dado en el pasado, con las persecuciones de los cristianos. Y eso se va a dar una vez más. ¿A dónde va a llegar el mundo cuando se retire el Espíritu de Dios? Ni siquiera nos lo imaginamos, pero es como van a suceder las cosas. Comencemos entonces con el capítulo 16 para ver los detalles que nos da la Biblia de cómo van a ser estas 7 postreras plagas. Veamos la primera plaga. En el capítulo 16, versículo 2, dice: fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra, y se produjo una llaga dolorosa y maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Fíjense cómo enmarca la Biblia de forma clara a quiénes va dirigida esta plaga: a los que adoran a la bestia y a su imagen. Ya hemos hablado de eso en los capítulos 12, 13, específicamente en el capítulo 13. Así que lo que está señalando la palabra de Dios es que las plagas no son para los hijos de Dios. Las plagas no van a tocar a los hijos fieles de Dios. Las plagas son para aquellos que han rechazado el llamamiento de Cristo y que han preferido adorar a la bestia. Esta expresión, adorar a la bestia, entonces usted busque el capítulo 13 que explicamos aquí para que tenga todos los detalles en ese contexto. Así que
Lo primero que vemos es que las plagas no van dirigidas a los hijos de Dios. Si miramos el Antiguo Testamento en un periodo que pudiésemos decir análogo, cuando cayeron 10 plagas sobre Egipto para liberar al pueblo de Israel, entonces nos damos cuenta que esas plagas tocaban a los egipcios, pero no tocaban a los israelitas. Y eso marcó una gran diferencia en Egipto. Esa diferencia era quién era fiel a Dios, quién era parte del pueblo de Dios y quién no lo era en ese momento. Así que eso es lo primero que nos dice. Esta primera plaga es una llaga maligna. ¿Cómo nos imaginamos eso? Bueno, ahora mismo hay cierta preocupación con la viruela del mono, que se ha extendido fuera de África, ya está en algunos países de Europa y mucha preocupación por el nivel de contagio que esto pueda producir, aunque no es contagiosa así con la respiración ni nada, pero se está expandiendo y ya hay cierta preocupación y ya la gente está tratando de vacunarse con relación a eso. Pero eso no es una plaga como las que estamos hablando aquí. La plaga que estamos hablando aquí en Apocalipsis, capítulo 16, es algo terrible que va a pasar, llagas malignas que van a tener las personas en diferentes partes del mundo. Es importante saber que las plagas no van a ser universales. Esta plaga no va a ser en el mundo entero, van a ser en diferentes fases del mundo, porque si una sola plaga fuera a todo el mundo, entonces destruiría prácticamente con una sola plaga el mundo. Pero estamos hablando de que estas plagas van a afectar diferentes zonas, diferentes áreas del mundo, pero las 7 plagas van a afectar al mundo entero, en diferentes zonas, en diferentes áreas. La misma palabra que se usa con referencia a la aflicción que vino sobre Job, causándole un gran dolor y sufrimiento, de modo que tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza, se la describe como llagas malignas que afectaban el cuerpo entero, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Así fue lo que le pasó a Job. Y dice, una plaga de esta clase se usa a menudo como castigo por el pecado. Y usted puede buscar algunas referencias que aparecen en la Biblia donde se dieron situaciones como esa. Así que la palabra de Dios nos presenta en primer lugar una plaga que creemos que es literal, de una llaga que va a afectar a una gran parte de la humanidad. Pasamos a la segunda plaga, como lo describe la palabra de Dios en Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que estaba en el mar. Así que el segundo ángel, cuando derrama su copa, se convierte en sangre como de muerto. Y cuando hablamos de sangre como de muerto, es una sangre putrefacta, con un hedor terrible. Esa es la manera como se va a convertir el agua, está diciendo el texto bíblico. O sea, Apocalipsis nos está diciendo, sí, el mar se va a convertir en sangre. Es una de las plagas finales que va a afectar a la humanidad. ¿Y por qué esto? Porque justamente han derramado la sangre de los justos. ¿Qué pasó en la Edad Media? 50 millones de cristianos murieron. 50 millones de personas durante 1260 años entregaron sus vidas. Por lo tanto, cuando estamos hablando de que ahora Dios va a convertir el mar en sangre, lo que estamos diciendo es que Dios está dando un justo juicio. Como derramaron sangre, ahora que tengan sangre en lo que ellos tienen como agua. Algunos acusaban a Dios y le maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores. Ofrecida la última angustiosa oración. Soportada la última carga. Y dado el postrer aviso. O sea, cuando quieran venir en este tiempo
los impíos que rechazaron el ofrecimiento de la gracia de Dios, cuando quieran venir ahora a buscar la palabra de Dios y buscan a los santos, miren cómo escapamos de esto, cómo nos libramos de estas plagas que están cayendo. Los santos no tienen nada para ellos, porque ya pasó el tiempo de oportunidad y de gracia. Ya nadie más puede aceptar el evangelio. Se cerró la puerta como se cerró la puerta del arca de Noé. O sea, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Cuando Dios cerró la puerta, ya Noé no la podía abrir. Y cuando vino la gente y se agolpó, déjanos entrar, Noé. Noé no podía abrir la puerta. Y todo ese grupo pereció fuera porque no aceptaron la gracia en el momento oportuno. Es lo mismo que va a suceder ahora, dice Primeros Escritos, página 281. Es importante que entendamos que hay decisiones que hay que tomarlas en el tiempo aceptable, porque si dejaste que pasara el tiempo, entonces ya no habrá oportunidad para tomarla. Vamos a la tercera plaga. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Recuerden que la segunda fue el mar, pero el agua del mar no se bebe. Ahora, la tercera plaga afecta el agua potable, el agua que la gente se toma. Es una plaga análoga a la que pasó en Egipto. Cuando la gente quería tomar agua, lo que veía era sangre y con el hedor de una sangre putrefacta. Entonces, es lo mismo que va a pasar ahora. Las fuentes de agua van a concluir. Recuerden que no es universal, no son universales las plagas. Esto va a tocar alguna región del mundo, mientras que otra plaga va a tocar otra región del mundo. Y las 7 plagas van a tocar el mundo entero, pero no todas en un mismo lugar. Es importante entender eso. Así que en qué región no podemos saberlo, solo Dios lo sabe. ¿Cómo va a ser? ¿En qué lugar? Pero esta es una de las 7 postreras plagas. El agua potable se va a convertir en sangre. Y lo explica el versículo 5, para que no tengamos duda. Dice, justo eres tú porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Tú también les has dado a beber sangre. Como derramaron la sangre de tus hijos fieles, ahora tú le das a beber sangre. Bébanse esa sangre. Porque eso fue lo que ustedes derramaron, fue lo que pasó con Egipto, con todos esos niños que tiraron al río. Todos esos niños que mataron, que ahogaron en el río Nilo. Entonces el río se convirtió en sangre. Beban ahora de la sangre que ustedes derramaron en ese río. Dios es justo. Lo mismo que pasó allá, Dios le va a pasar ahora a todos los cristianos que han muerto, los que van a seguir muriendo, los que van a perseguir ahora. ¿Alguien tiene duda de que hay persecución hoy en este siglo XXI? Hay gente muriendo en China, hay gente muriendo en los países árabes, hay gente muriendo en África simplemente por ser cristianos. Busque lo que está haciendo esa secta Boko Haram en África. Nosotros estamos viendo un mundo en un siglo de las luces, del internet, de la modernidad, donde hay gente muriendo por su fe, como en la Edad Media. ¿Qué modernidad es la que tenemos? Pero eso es lo que va a seguir pasando, pero de una manera mucho más ardua a medida que nos acercamos al fin del tiempo de gracia. No habrá nada que beber en esas áreas donde toque esta plaga, como sucedió en el tiempo de Egipto. Pasamos a la cuarta plaga. Apocalipsis 16:8 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Aquí viene una plaga muy fuerte. La plaga es que el sol va a calentar mucho más. Cuando uno al mediodía, 1, 2 de la tarde, se coloca directamente en el sol, uno siente el fuego de ese sol. Ahora, cuando ese sol recaliente más que lo que está calentando en la actualidad, imagínense entonces lo que va a suceder, lo que dice aquí. Le fue dado quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados
con el intenso calor y blasfemaron el nombre del Dios que tiene autoridad sobre estas plagas. El sol recalentando. Y entonces, como ya no hay gracia, como no pueden escapar de ese calor que los quema, entonces, ¿qué hacen los hombres? Blasfeman contra Dios y culpan y dicen y maldicen todo esto. Pero ya no hay ninguna decisión que cambiar porque ya se terminó el tiempo de gracia. Reiteramos que las plagas no son universales. ¿En qué zona del mundo el sol va a recalentar mucho más? No lo sabemos. Pero en algún lugar de nuestro planeta se va a cumplir esta plaga y vamos a leer en el conflicto de los siglos para que podamos ver cómo lo dice la inspiración profética. Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían completamente destruidos. En el juicio final, la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimiento, pero va a ser protegido. Pasemos entonces a la quinta plaga. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino fue convertido en tinieblas. Se mordían las lenguas de dolor. En esta quinta plaga se ataca directamente el trono de la bestia, el asiento del poder político religioso que va a estar dominando el mundo en ese entonces. Y dice, y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas. No es solamente tinieblas, es que esas tinieblas van a producir dolores indescriptibles y cuando la gente sufra esos dolores en esa oscuridad que no se puede disipar, entonces van a blasfemar a Dios por los dolores y las llagas, pero no se arrepintieron de sus obras. ¿Por qué? Ya no hay arrepentimiento. Ya se terminó el tiempo de gracia. Ya nadie podrá cambiar sus decisiones. Ya Dios selló las decisiones que cada quien tomó. Entonces, la decisión hay que tomarla cuando se puede, en el tiempo aceptable de Dios, no cuando pase el tiempo de oportunidad y de gracia que Dios nos concede a cada uno. Así que esta quinta plaga va a afectar el trono mismo de la bestia, una plaga análoga a lo que sucedió en Egipto cuando hubo oscuridad. Mientras las primeras 4 plagas han afectado a la humanidad en general, la quinta plaga golpea el mismo asiento de la autoridad de Satanás. Satanás delegó a la bestia del mar su trono y gran autoridad. La bestia ejerció autoridad sobre la tierra con la Trinidad satánica. Sin embargo, aún en el mismo asiento de la bestia no puede resistir la fuerza de las plagas. Esta plaga literal va a afectar el trono mismo de la bestia, el papado. Esta oscuridad sobrenatural es paralela a la 9ª plaga que afectó a toda la tierra de Egipto con una oscuridad total e intensa. La autoridad de la bestia sufre una gran humillación ante los ojos de los moradores de la tierra. Comienzan a darse cuenta de la impotencia de la Trinidad impía para proteger de los efectos de las plagas. Al final de este estudio voy a dejar un link para que usted pueda entrar a un estudio de el Armagedón. En este estudio vamos a explicar con detalles sobre esa Trinidad satánica. Voy a tocar algo aquí, pero no con la amplitud que lo hago en el estudio de el Armagedón. Así que el mundo ahora se da cuenta, pero estos son los que nos protegen, los que nos dirigen. Y estos se están recibiendo también plagas. Y entonces, ahí comienzan a darse cuenta que no son los representantes de Dios. Porque esta quinta plaga va a afectar directamente el trono de la bestia. Ahora, va a pasar algo espectacular. Esto que está narrando el conflicto de los siglos es para que lo subrayemos, lo meditemos, lo miremos, lo analicemos. Miren lo que dice la inspiración profética que va a suceder después de este momento. Aparece en el cielo una mano que sostiene 2 tablas de piedra puestas
una sobre otra. El profeta dice, denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Salmo 56. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del decálogo inscritos como con letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. Las 10 palabras de Dios, breves, inteligibles, llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Los 10 mandamientos se van a exhibir en el cielo mismo a la vista de la humanidad. Y todos van a tener que mirar hacia arriba y ver una mano sosteniendo esas tablas. Primero una sobre otra y después cómo la mano la abre. Y una luz destellante sobre el cuarto mandamiento de la ley de Dios que nos manda a honrar al Creador. Cuando los hombres vean esto, entonces se darán cuenta que fueron vilmente engañados. Que aquellos que les predicaron que no había necesidad de guardar los mandamientos de Dios, ahora salen a buscarlos a ellos porque ellos son los responsables de haberse perdido, por ello no investigar por sí mismos la palabra de Dios. Nadie tiene la culpa de que tú te pierdas o no. El problema está en que tú tienes un compromiso individual y personal con Dios, de conocer la verdad que está revelada en su palabra. No le eches la culpa a los líderes. Tú tienes un compromiso personal e individual de buscar la verdad de Dios. Pero en ese tiempo, muchas personas van a decir, fuimos engañados, y saldrán a buscar a sus líderes y a tratar de hacer justicia con sus propias manos contra ellos. Los ángeles de Dios protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Se les dará pan y sus aguas serán ciertas. Algunos serán atacados al huir de las ciudades, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Dios va a proteger a su pueblo en medio de esta hecatombe de problema que se va a armar en el mundo, justamente en este periodo donde ya no hay gracia ni oportunidad de cambiar las decisiones. Pasamos a la sexta plaga. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes de Oriente. Noten cómo ahora en este lenguaje está hablando del río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes del Oriente. En primer lugar, tenemos que entenderlo en forma simbólica por el contexto que nos está presentando. ¿Qué representa que se seque el río Éufrates hoy? Nada, no tendría mayor trascendencia. Pero ¿qué es lo que está haciendo alusión entonces el río Éufrates? El río Éufrates, como las aguas en profecía simbolizan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El río Éufrates es un símbolo del apoyo religioso que ha recibido el poder político religioso del papado para hacerse con el poder mundial. Ese poder político religioso, ese apoyo religioso, se lo ofrece el mundo entero a este poder. Entonces, secar el Éufrates es quitar el apoyo que se le dio a este poder. Cuando se vean que fueron engañados, cuando vean que cae la quinta plaga sobre el trono de la bestia, entonces, cuando ellos abren los ojos, se dan cuenta que fueron engañados, entonces le quitan el apoyo que le habían dado a este poder. Y ahora, el poder que domina el mundo pierde el apoyo que lo había llevado hasta ese punto. Dice el verso 13, vi salir de la boca del dragón 3 espíritus impuros semejantes a ranas, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso.
Note que aquí está hablando de 3 espíritus inmundos que se unen. Y dice del dragón. El dragón es el símbolo del espiritismo. Las religiones espiritistas se unen con el papado y con el protestantismo apóstata. Así que se une el protestantismo que ha dejado la verdad de Dios, que ha dejado los mandamientos de Dios y que se ha unido con el papado en la santidad del domingo y en la inmortalidad del alma. Se une ese protestantismo que ha apostatado la verdad de Dios con el papado, buscando hegemonía y poder mundial. Y se unen con el espiritismo. Esa triple alianza es a la que se hace referencia, que buscan el poder y la hegemonía y el poder mundial. Esa triple alianza se une para dominar el mundo. Pero después que se vea lo que viene, entonces se rompe la alianza otra vez. Cuando lleguemos al capítulo 17, vamos a volver sobre ese punto con otros detalles que aparecen allí en ese capítulo 17. El próximo estudio va a ser el capítulo 17 de Apocalipsis. Así que ahí vamos a entrar también en muchos detalles en esa misma dirección. Apocalipsis 16:15, el siguiente versículo dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Jesús, en el mismo capítulo donde habla de las plagas, está dando esta promesa, esta esperanza maravillosa. He aquí yo vengo como ladrón. O sea, en el sentido de que nadie me está esperando. Entonces, bienaventurado, ¿quién? El que vela y guarda sus vestiduras. ¿Cuál vestidura? La justicia de Cristo. No una vestidura humana, no hojas de higuera como buscó Adán y Eva, sino la piel de cordero que Dios le puso. O sea, la vestimenta que necesitamos es la vestimenta de Cristo, de la justicia de Cristo. Esa justicia perfecta que Cristo logró, que nos cubre con ella para que no se vea la vergüenza de nuestra desnudez. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el verso 15. La desnudez en el mundo antiguo era considerado como una humillación severa. En el Apocalipsis, Dios juzgará a Babilonia del tiempo del fin, dejándola desolada y desnuda. Así lo dice directamente el capítulo 17, versículo 16. En el Antiguo Testamento, esta era una señal del juicio divino. Ezequiel profetizó que al juzgar al Israel idólatra, Dios le quitaría las vestiduras y ellos, sus enemigos, verán toda su desnudez. En sus oráculos contra Nínive, Nahum anunció que Dios quitaría la ropa del pueblo de Nínive y mostraré a las naciones tu desnudez, a los reinos tu vergüenza. Cuando una persona está fuera de la gracia de Dios, entonces eso es lo único que puede verse en esa persona. Sigue diciendo el verso 16, y los congregó en un lugar que se llama en hebreo Armagedón. Esa palabra Armagedón, no tenemos el tiempo en este estudio, como dije, de entrar en los detalles, pero como reitero una vez más para que lo tengan pendiente, hay un estudio solo sobre el Armagedón en este mismo canal y voy a dejar el link al final de este video para que usted pueda estudiar con amplitud todos los detalles acerca de lo que es Armagedón. Pero aquí solamente señalar que hay una batalla final entre el bien y el mal. Esa batalla final se llama Armagedón. Armagedón son las fuerzas del bien por un lado y las fuerzas del mal por el otro. ¿Cómo se une el mundo contra el pueblo de Dios? Pero Dios le dice a su pueblo: no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre os ha placido daros el reino. Aunque son los menos de la humanidad, tienen la protección divina, tienen la protección de Dios. En el último momento del tiempo, en la última parte de la historia de este mundo, todos los poderes se van a unir bajo una sola sombrilla. La triple alianza que va a estar dominando el mundo, que se va a unir para ir en contra de Dios y de la verdad, para raer de la existencia de la tierra al pueblo de Dios. Pero es justamente en ese momento que el Señor interviene para proteger a su pueblo. El que pelea contra el pueblo de Dios pelea contra Dios mismo. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Así es como dice la palabra de Dios. Y vamos a leer el verso 17 del capítulo 16, que nos dice:
el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario, desde el trono, que decía: está hecho. Y si usted busca Apocalipsis 22, la frase concluiría: el que es justo siga siendo justo, el que es inmundo siga en su inmundicia. Se terminó todo, ya no hay más nada que hacer. Entonces se produjeron relámpagos y estruendos y truenos, y hubo un gran terremoto. Toda isla huyó y las montañas no fueron halladas más. O sea, la magnitud del terremoto que nos habla Apocalipsis es tal que islas enteras desaparecerán y montañas se aplanarán completamente. O sea, la tierra va a cambiar su propia estructura con este terremoto. Pero es la ira de Dios manifestándose para defender a su pueblo que está siendo perseguido por el mundo entero. Ese pueblo de Dios, Dios viene ¿a qué? A liberarlo, a salvarlo, a rescatarlo. Y se manifiesta la ira de Dios de esta manera. Y del cielo cayó sobre los hombres enorme granizo, como de un talento de peso, y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga era grande en extremo. Estoy leyendo todavía el capítulo 16, los versos 20 y 21. Está hablando ahora de un granizo, un granizo enorme. Estamos hablando del peso de un granizo de hasta unas 57 libras. Cuando habla de un talento, son 57 libras o 25 kilos. Son de este tamaño las piedras que van a caer. En el libro de Job se describe que Dios tiene reservado el granizo para el tiempo del fin. O sea, son las armas de Dios. El hombre no puede con ellas, contra las armas de Dios. Y Dios va a derramar este tipo de granizo en el tiempo del fin, justamente allí, para proteger a su pueblo, para salvar a su pueblo, para rescatar a su pueblo. Como Dios protegió a su pueblo en Egipto cuando las plagas tocaban a los egipcios, como esa 10ª plaga, ¿cómo se salvó el pueblo de Dios? Porque tenían sangre de cordero en el dintel de sus puertas. Y cuando el ángel de la destrucción pasó, donde había sangre, seguía de largo y no tocaba al primogénito de esa casa. Donde no había sangre de cordero, entonces ejecutaba la sentencia. Y murió el primogénito de cada hogar de los egipcios. Pero los primogénitos de los hijos fieles de Dios, donde había sangre de cordero, fueron preservados. El Señor preservó sus vidas. ¿Qué hizo la diferencia? Donde había sangre untada. Hoy tenemos la sangre de Cristo que ha sido derramada para que tú y yo podamos recibir el perdón, la salvación y la protección divina en el tiempo final. La sangre de Cristo se derramó para que tú y yo tengamos acceso a la gracia, a la misericordia y al amor de Dios. Daniel 12:1 describe estos momentos de esta manera: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Qué linda promesa, hermanos. Sí, Cristo se levantará. Viene entonces Cristo a liberar a su pueblo. Va a ser un tiempo de angustia cual nunca fue por las persecuciones contra los hijos de Dios. Pero Cristo viene a liberar a su pueblo. Así lo describe la palabra de Dios. Cristo viene a buscar, a proteger. Lo describe el 19:11 de esta manera: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia él juzga y hace guerra. ¿Quién viene en ese caballo blanco? Dice el versículo que se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién es que juzga? Jesucristo. ¿Quién es fiel y verdadero? En Apocalipsis ya se le ha llamado en los primeros capítulos a Jesucristo fiel y verdadero. Así que en el 19:11, cuando hace alusión
al que se llama fiel y verdadero es una alusión a uno de los nombres que le da Apocalipsis a Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo viene para intervenir. Sigue diciendo el verso 14 del capítulo 19. Los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Está hablando de Cristo Jesús y en una escena de juicio otra vez. Fíjense cómo dice, el vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Cristo viene a ejecutar sentencia. La séptima plaga es justamente la segunda venida de Cristo para ponerle fin a la existencia del mundo como lo conocemos y a liberar a su pueblo, a liberar a sus hijos fieles. No tengamos temor, hermanos. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? Aunque perseguido por el mundo entero, Cristo viene a liberar. Todos aquellos que estén del lado de Dios. ¿Cómo lo describe el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de peste que ande en la oscuridad, ni de plaga que en pleno día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu mano derecha, pero a ti no llegará. Aleluya. Hermanos, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ahí están esas promesas de Dios y vean que el Salmo 91 está escrito en un ambiente de plagas que van a caer y cómo en medio de que caigan 1000 o 10,000 a tu diestra y siniestra, el Señor te protegerá. Tengamos la certeza de que Dios va a proteger, a defender y a liberar a su pueblo. No hay por qué temer de las 7 plagas si tú estás lavado en la sangre del Cordero. Deja que ese poder de Cristo te libere, te limpie, te justifique para que tú estés en el reino de los cielos con Él por la eternidad. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Es mi deseo y oración en esta hora.